Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Les envío un fuerte abrazo desde Chile. Y es que es muy grato poder estar una vez más con ustedes. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Miguel. Me encuentro en Chile, en una región costera, parecido a Porto. No. Mucho más frío quizás, o no sé cómo será en temas de frío, pero en este momento acá estamos en invierno, entonces estamos en época de frío. Gracias por conectarte hoy, por venir hoy y poder ser intencional en seguir escuchando un mensaje que va a bendecir tu vida y que te va a crear crecimiento si lo aplicas. Estamos hablando de Generaciones, una serie que ya tenemos 3 semanas conversando, esta es nuestra cuarta entrega. Y bueno, hemos visto bastante información y principios para aplicar en nuestra vida. Hemos desglosado esta información para poder aplicarla y tener una aplicación práctica en nuestro día a día. Ahora, cuando hablamos de generaciones, hablamos de un Dios que trasciende las generaciones. Pero tranquilo, quizás estás ahí sentado hoy y no estás al tanto de todo lo que estamos hablando. Y qué bueno por la tecnología, porque todo este mensaje está grabado en el canal de YouTube, así que puedes ir a LBN Porto y colocarte al día, colocarte al corriente de toda la información que hemos dado hasta ahora. Hemos sido bendecidos con cada entrega de esta lección, cada episodio, digámoslo de esta manera, que nos ha sido entregado durante esta semana. Hoy vamos a hablar de la cuarta entrega. Hoy vamos a hablar de otro aspecto, de otro punto. Pero antes de ir al material, quiero darte unos datos importantes. Me gustaría hablar, cuando hablamos de un Dios que trasciende generaciones, me llevó esto a investigar un poco más, me llevó esto a informarme con respecto a cómo están hoy las generaciones. Y esta pregunta me refiero a la natalidad o fertilidad. Y me llevó a hacer una pregunta importante, a comenzar a buscar estudios, sociedades que se dedican a estudiar y a hacer análisis estadísticos con respecto a la natalidad o fertilidad de la sociedad. Y bueno, realmente la tendencia de la sociedad, puedes preguntarlo por allí, ¿cuál es la tendencia de la sociedad en cuanto a tener hijos? ¿Qué pregunta tan buena? Y me gustaría que te preguntaras hoy, si eres joven o joven adulto y aún no tienes hijos, que pudieses preguntarte cuál es la tendencia de esa sociedad o de la sociedad de hoy en cuanto a tener hijos, y realmente ha cambiado significativamente. En las últimas décadas y actualmente se presenta una clara disminución en la tasa de fertilidad y natalidad en muchas regiones del mundo. Y este descenso en la tasa de natalidad, por ejemplo, en países desarrollados como Japón, Alemania, Italia, Corea del Sur, las mujeres tienen menos hijos, muchos menos hijos que antes. Y en América Latina, la natalidad también ha caído, aunque no tan drásticamente como en Europa o en Asia, pero sí igual ha tenido su disminución. Ahora, ¿por qué les paso este dato? ¿Por qué comento eso? Porque ya hay algunos países que están por debajo del reemplazo poblacional. ¿Cuál es la recomendación? Es que por mujer hayan 2.1 hijos o 2,1 hijos por mujer. ¿Por qué 2.1 y por qué no 2? Bueno, porque muchas veces la población también de la población infantil, o la reducción, quise decir, de la población, se ve afectada por la mortalidad infantil. Y por eso recomiendan que sea 2.1 hijos por mujer. Ahora, esto quiere decir que ese es el mínimo para que haya una estabilidad entre crecimiento y decrecimiento. El punto acá es que muchas personas están postergando la maternidad o la paternidad por razones como estudio, trabajo o situaciones económicas. Y es común que la mujer de hoy tenga su primer hijo después de los 30 años. Eso es bastante común. No sé si sea tu caso, no quiero que te sientas de repente que estamos señalando un punto, que estoy señalando un punto, sino dando un dato estadístico y por qué ha decrecido la natalidad. Ahora, muchas otras personas creen que son factores económicos o sociales o por cambios culturales o de valores. Sienten que estamos en un mundo cada vez más fracturado, más corrupto,
y mejor es no tener hijos. Muchas personas o jóvenes deciden más bien tener un gato o un perro. Y tristemente ese perro o ese gato también está castrado o esterilizado en caso de si es una hembra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la sociedad ha decaído. Por ejemplo, le doy datos para ir avanzando con esto. La tasa de fertilidad en Corea del Sur es de 0,7 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa recomendada. Italia 1,2, Chile 1,4, Colombia 1,6, Estados Unidos 1,7. Ahora, hay países de Asia que aún su tasa es bastante alta y de África también, como Nigeria y Afganistán, que están entre 5,2 y 4,6, pero no todos es el mismo caso. Ejemplo, en Portugal, por ejemplo, la mujer tiende a dar a luz a los 32 años aproximadamente, no antes. Entonces, están postergando. Y realmente ese envejecimiento es marcado en la sociedad, y el crecimiento sostenido que tiene este país es gracias a la migración, al movimiento migratorio. Y esto pasa mucho en Europa, por ejemplo en Alemania. También que el crecimiento dentro de 40 años va a ser una población muy longeva, o sea, se ha envejecido bastante la generación europea. Ahora, esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué significa el diseño de Dios entre hombre y mujer? Porque estamos hablando de generaciones y la generación la mantiene en la posteridad o en el tiempo, en la línea del tiempo, un hombre y una mujer que entiende la perspectiva cristiana y el diseño de Dios, el cual nos ha dado. ¿Y cuál es el diseño de Dios? ¿Qué es lo que implica? Bueno, dos sexos biológicos creados por Dios, hombre y mujer. Y esto lo vemos en Génesis 1:27. Y el propósito específico para cada uno es que haya una igualdad en valor, pero con diferencias complementarias como roles y funciones. Entonces, la familia tradicional como núcleo, con el matrimonio entre hombre y mujer como base. Ese es el diseño de Dios. ¿Y qué se percibe ahora en la sociedad? Bueno, se percibe una campaña en contra de este diseño de Dios, hablando, por ejemplo, de ideología de género, donde se promueve la idea de que el género es una construcción social y no necesariamente ligada al sexo biológico. Eso se habla en la ideología de género. Se enseña que hay múltiples identidades de género y que uno puede elegir o cambiar su identidad sexual. Son datos importantes. Ahora, para muchos creyentes esto contradice realmente al diseño creado por Dios. Y para nosotros estamos de acuerdo con esto, que esto contradice el diseño creado por Dios, porque aún en escuelas la educación sexual temprana se ha implementado en algunos países programas que enseñan sobre diversidad sexual y de género desde edades muy, muy tempranas, desde muy niños. Y algunos han pensado que esto también es una imposición ideológica, contraria a nuestros valores. Y bueno, también se ha redefinido lo que es el tema del matrimonio en un reconocimiento legal entre personas del mismo género o sexo, y el modelo familiar ha cambiado. También la ley de la igualdad o ley del lenguaje inclusivo ha marcado nuestra sociedad. Los medios, la cultura popular nos sigue llegando esta información, películas, música, redes sociales, entretenimiento, a menudo promueven modelos de identidad sexual y que corrompen con el modelo tradicional bíblico, el modelo tradicional del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Bueno, nosotros como cristianos creemos y sostenemos que el hombre y la mujer fueron creados con una intención, con un propósito y para complementarse el uno al otro. Aunque se promueve el respeto hacia todas estas personas, no se acepta como verdad absoluta. ¿Y por qué? Porque esto contradice las Escrituras. ¿Por qué inicié hablando de esto? Porque bueno, hoy estamos viendo este material hablando de un Dios que trasciende las generaciones. ¿Y cómo podemos seguir manteniendo las generaciones? A través del diseño de Dios, de lo que el Señor nos ha entregado, y es el matrimonio. Si nosotros vemos Génesis 50:24, que es el versículo que nosotros estamos, la historia bíblica que estamos hablando, recordamos la historia de José. Y en este versículo vemos 4 generaciones. José le dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Ya ellos estaban en Egipto. Y le dice José en una manera de fe y reclamando las promesas, él, o sea, Dios, los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar
a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aquí vemos que tenemos 4 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob. Hemos hablado durante esta serie las etapas de vida. De 0 a 20 años, hablamos de los primeros años, y el ser comienza a buscar identidad. Por eso es tan importante cuando hablamos de padres, y es que padres podemos verlo como un acróstico también, y podemos desglosar lo que es la palabra padres. Entonces, aquí cuando hablamos de identidad, el ser está buscando de 0 a 20 años identidad. De repente tú no puedes ser padre, pero miremoslo desde el aspecto espiritual también, y es que un padre provee ese propósito. Y entre esa identidad de 0 a 20 años comenzamos a tener esa identidad, un propósito, una identidad que nos define, que entendemos, que comprendemos. Y por eso es importante que nosotros la basemos, o que el fundamento sea una base sólida, cristocéntrica, donde nosotros podemos tener una identidad basada en la verdad de lo que dice la palabra del Señor o sus escrituras. Entre los 20 a los 40 años vemos que es la edad del incremento, o la etapa del incremento. Se incrementa nuestra masa muscular, se incrementa nuestra capacidad, y estamos en incremento entre los 20 y 40 años. Y luego la semana pasada el pastor Luis nos hablaba entre los 40 y 60, que es la edad de la influencia, donde hay madurez, donde esa madurez podemos influenciar a otros y podemos tener esta etapa hermosa de nuestra vida como jóvenes adultos y tener influencia. Hoy vamos a hablar en esta cuarta entrega de los 60, la edad del impacto. Y cuando hablamos de impacto, hablamos de lo que hemos sembrado a lo largo de nuestra vida y esos frutos que hemos dado, y de nuestro legado y sabiduría, que se convierten en una guía para las generaciones futuras. Desglosemos esto, legado y sabiduría. Cuando hablamos de legado, es pasar o transmitir una cosa material o inmaterial de padres a hijos. Esto quiere decir de generación en generación. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de prudencia, acierto, de sensatez. Hablamos que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que adquieren o que se adquieren mediante el estudio, la preparación o la experiencia. Y eso nos da la facultad para actuar, como lo dije, con prudencia, sensatez y acierto. Eso sería sabiduría. Hemos tocado hemos hablado de José, de la historia de José, pero recordemos ahora a David. David, un héroe de la fe. Y yo, cada vez que estudio la palabra de Dios, puedo darme cuenta de que la escritura es el Señor, toda la Biblia, que es un compendio de libros, fue bastante intencional en dejarnos historias de héroes de fe. Por ejemplo, en David es muy reconocido porque venció a Goliat y tuvo un acto de valentía, un héroe. Pero Dios no quiso esconder las debilidades y las faltas de David. También encontramos en la Biblia las debilidades y las faltas de David para que nosotros podamos tener un contexto histórico de cómo los héroes de la fe también reaccionaron en cuanto a las tensiones, en cuanto a las fallas, en cuanto a cuando erraron, en cuanto a la obediencia o cuando pecaron, diciéndolo propiamente. Ahora, David cometió adulterio con Betsabé. Quizás usted ha leído esa historia, quizás la conoces, pero bueno, algunas personas que estudian dicen que estudian más a profundidad la escritura, quise decir eruditos o teólogos, dicen que David tenía aproximadamente 50 años, otros dicen que 30, pero la historia bíblica nos dice que David no salió más a la guerra porque en una de esas batallas él perdió fuerza, ya no tenía tanta vitalidad, tanta fuerza física, y casi arremeten contra su vida. Y los valientes de David lo defendieron y salvaron su vida. Entonces le recomendaron que no saliera más a las guerras. Y por eso David se quedó, aunque era época en que los reyes salían a la guerra, él se quedó en palacio, él se quedó en su hogar, en su casa. Y luego él ya conocía a Betsabé, ya la había visto, y esa mañana sale y encuentra a Betsabé, la ve atractiva y la hace llamar a su palacio, a su casa, y bueno, nace este acto de adulterio entre Betsabé y David. Luego de esto, Betsabé queda embarazada y comienza entonces David a entretejer el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, quien servía a David y quien era parte de esos valientes de David. Bueno,
una gran falla de David, ¿cierto? Cualquiera de nosotros en este momento pudiésemos estarle juzgando y señalando y diciendo, qué terrible era David, o qué sinvergüenza, ¿cómo va a hacer esto? Además de que estuvo con su esposa, también lo mandó a entretejer todo esto, hizo un plan para que Urías quedara en la primera línea, en la línea donde realmente estaba o arreciaba más la batalla y pudiese morir, y así fue, murió. Y luego David, después de esto, unos cuantos años más adelante, se dice que cuando tenía aproximadamente 60 años, comenzó a censar el pueblo. Muchas personas se acercaron, le dijeron no lo hagas, ¿para qué? ¿Con qué motivo? Y realmente el motivo era como egocéntrico, orgullo, para entender quizás lo que él había logrado en su reinado, para poder materializarlo. Y el Señor se desagradó de esto y la consecuencia de esta falta de David fue que muchas personas murieran, aproximadamente 70,000 personas. Dios le dio a elegir tres opciones. No te lo voy a decir para no quitarte la curiosidad de ir a leerlo. Te animo a que puedas ir a leer esta historia de David y ver los errores de David. Están ahí escritos. El Señor usa a una persona, Dios le envía a una persona un mensaje para confrontar a David, y esta persona era consejero de David, pero también profeta de Dios. Su nombre es Natán. Y resulta que Natán inicia conversando con David, bueno, más que conversando, confrontando. Y es que la confrontación es saludable cuando se confronta o cuando se interviene en una situación para buscar una solución o corregir el asunto. Y no veamos la confrontación. Hay personas que de repente malentienden la confrontación con reaccionar con violencia o agresión. Y no, la confrontación saludable debe ser esa que tú tienes, que preparas previamente y que tienes con una persona para sentarse, tomarse un café o no sé, o ir a un lugar y poder conversar y decir la incomodidad que usted tiene o la corrección que puede hacer, porque a veces no vemos parte de lo que podemos estar, el error que podemos estar cometiendo. Y por eso te animo a que tengas un corazón enseñable y puedas aceptar la confrontación, aceptar la corrección. Ahora, dicho esto, veamos la historia de Natán, cómo lo hizo. Natán fue muy sabio al hacerlo y le dijo a David, había un hombre rico con muchos corderos, muchas ovejas, y había otro, pobre, que tenía solo una, que cuidaba, que mimaba. Y resulta que un día el hombre rico tuvo una visita y tomó la decisión de ir a la casa del pobre, tomar ese cordero y degollarlo, o sea, matarlo para ofrecérselo a la visita. Él tenía muchos más, pero decidió tomar aquel humilde hombre. Y entonces Natán le pregunta a David, ¿qué deberíamos hacer con ese hombre? Y David se estremece porque considera que el acto fue injusto y dice, bueno, que el tal hombre muera. Y Natán le dice, bueno, ese hombre eres tú, por lo que hiciste con Urías Eteo. Ese hombre, Urías, tenía una sola ovejita, tenía su esposa amada, y tú la tomaste para sí, cuando tenías muchas. Entonces, ¿cómo reaccionó David? ¿Dónde se encuentra esta historia? En 2 de Samuel, capítulo 12, te animo a que puedas leerlo con más detenimiento, con más tiempo. Pero lo importante aquí es que David pudo reconocer su error. Entonces, la gran diferencia que hay entre nosotros y David es que el pecado de David fue grande, sí, porque marcó toda una nación, fue grande, pero no pecó repetidamente. ¿Qué quiere decir esto? Aprendió de sus errores porque aceptó el sufrimiento que traían consigo. La consecuencia de este pecado, en 2 de Samuel 12:13 dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Pero sí hubo una consecuencia. Betsabé quedó embarazada y ese bebé, ese hijo murió. ¿Qué quiero decir con esto? David hizo lo que llamamos ahora arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene un proceso y es primero confesar. Por eso David confesó. Confesar no es defenderse.
Algunas veces nosotros nos defendemos cuando estamos cometiendo un error y comenzamos a defendernos hasta con Dios en nuestras oraciones. Bueno, Señor, tú sabes que yo soy un hombre débil y por causa de que soy un hombre débil, pequé o fallé. No, David no hizo eso. David no se defendió. David confesó a Natán y le dijo, he pecado contra el Señor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Me entrego en manos del Señor. Si he de morir, estoy en manos de Dios. Y Natán por eso le respondió, sí, has fallado contra el Señor. No contra la nación, no contra Urías, contra Dios. Pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Primer paso del arrepentimiento, confesión. Luego, reconocer. Y David reconoció que había pecado contra el Señor. Entonces, cada vez que nosotros fallamos, debemos, o cuando hemos fallado, reconocer a Dios que de verdad le fallamos a Él. Y esta es la respuesta a la pregunta de muchas personas, pero ¿por qué sigo fallando una y otra y otra y otra vez? Porque quizás no te has arrepentido genuinamente. Y el proceso es confesar. El proceso es reconocer, quise decir, confesar y pedir perdón. Entonces David reconoció, confesó y pidió perdón. Es el proceso del arrepentimiento, es el proceso genuino. ¿Qué quiero decir con esto? Que David pecó grandemente, pero no fueron repetidos sus pecados. Así que esta es parte del proceso de arrepentimiento. ¿Qué lecciones nos deja David? ¿Qué lecciones de vida nos entrega David? Bueno, reconocer nuestras faltas es el primer paso para ese arrepentimiento. Y es necesario que leamos estas historias para extraer esos principios. Mira, se arrepintió, podemos hacerlo. Y otro principio que podemos extraer de esta historia de las faltas y las fallas de David es que el perdón no elimina las consecuencias del pecado. David, en estas dos fallas que le comenté, o tres que acabo de mencionar, el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías y el censo del pueblo, en el censo murieron 70,000 personas donde hubo una consecuencia y David sufría por esto. En el acto de adulterio, su hijo muere. El bebé muere, el bebé con Betsabé muere. Entonces, el perdón no elimina las consecuencias del pecado. Eso lo entendió David y entendió que el castigo de Dios pretende corregirnos, o la disciplina de Dios pretende corregirnos. Y la palabra de Dios dice que a nosotros no nos gusta muchas veces la disciplina, pero la disciplina que Dios pone es para corregirnos y restaurar nuestra relación con Él. David pasó por esta disciplina. Le dejo esa historia, pueden leerla. La disciplina con Betsabé no solamente fue el bebé que falleció, también uno de sus hijos se levantó e intentó asesinarlo. Hubo una rebelión por parte de su misma sangre. Entonces, y David entendió que eso era disciplina de parte de Dios para corregirlo y restaurar la relación de Dios con él. Cuando David fue disciplinado por Dios, no se resintió. Él entendió que era necesario recibir la disciplina porque estaba recibiendo corrección. Más bien renovó la comunión con Dios. Cuando recibas disciplina, debemos de reflexionar, analizarnos para seguir el ejemplo de David y decir, ¿será que algo Dios me está corrigiendo? Cuando Dios nos disciplina, algo Dios necesita restaurar en mí. Algo Dios necesita que esa relación entre Él y yo mejore. Y es bueno que lo analicemos. Dicho esto, nosotros hemos hablado de estas posiciones de liderazgo, estas posiciones que nos enseña el pastor Luis Durán, las habló la semana pasada, donde John Maxwell habla de estos niveles de liderazgo. Y empezamos por el primer nivel, conversándole. El primer nivel es de posición o de derecho. Entonces es un gerente que es nombrado gerente en una planta, en una empresa, y esa posición de liderazgo es ese gerente que puede influenciar sobre otros porque hay una posición. Ejemplo, mamá y papá también es una posición donde hay una autoridad. Pero deberíamos avanzar al segundo escalón. Y ese segundo escalón es el de permisos a través de las relaciones. Es cuando influencias a una persona de tal manera que puede darte permisos para dirigirle o para ser un equipo de trabajo. Y esos son esos niveles de liderazgo. Tenemos también el nivel de producción o resultados. Hay que ir avanzando.
El cuarto nivel es el del desarrollo de las personas en cuanto a la reproducción. Entonces avanzamos en ese nivel de liderazgo y llegamos a el nivel de liderazgo del personaje. Hablamos de lo que es el respeto. Y de eso vamos a estar hablando, porque la posición, cuando hablamos de posición, es el derecho de las personas donde siguen a un individuo debido a que tienen que hacerlo. Como lo dije, una jefatura, los padres, un gerente. El permiso son esas relaciones, las personas lo siguen porque ellos quieren hacerlo. Le concedí mi permiso para seguirlo porque veo que tiene ímpetu de líder. Pero no solamente seguir a un líder, sino también necesitamos resultados. Entonces, en los resultados es la producción y la gente te sigue también por los resultados porque la gente quiere un equipo ganador. Y esto también lo podemos ver en la organización, en una iglesia. El desarrollo de personas, ya aquí vamos en la reproducción, cuando las personas siguen a ese líder, a ese individuo porque está formando un equipo que es un equipo ganador y está reproduciendo y desarrollándose. Entonces ahora comienza a formar a otros, que es lo que vimos en Jesús. Hablando de todas estas etapas, cuando hablamos de las etapas de liderazgo, de las etapas de edades, Jesús pasó por todas, aunque su edad fue una edad joven o una edad mediana, aproximadamente hasta los 33 años, y Jesús pasó por todas estas etapas y por la influencia en el liderazgo también. Entonces, vemos que Jesús avanzó en esta etapa. De repente no tengas tú 60 años y decir, bueno, yo ya estoy siendo de influencia a otros, o ya estoy siendo de impacto a otros, pero no tengo 40 años, no tengo 60 años. Está bien. ¿Por qué? Porque no solo se limitan a la edad, puedes crecer aceleradamente cuando alcanzas esos aspectos desde temprano. Ahora, hablemos de esto, y para esto hablamos de el que estamos conversando y es el del personaje. Entonces, desarrollo de personas, hablamos de la reproducción, las personas lo seguirán debido a lo que usted ha hecho por ellos, donde te inviertes en estas personas y creces. Y cuando hablamos del personaje, esto es de respeto, las personas lo seguirán debido a quién es usted y lo respetan. Esto quiere decir que ya creaste un legado, hay un legado, una sabiduría y lo respetan. Ejemplo, personas que influyen sobre el matrimonio por su etapa de vida y la experiencia que tienen en el matrimonio. Entonces vemos a una persona que tiene un matrimonio estable durante muchos años, está en una etapa de influencia, de madurez y también de impacto. Entonces buscamos a esas personas como consejeros. No sé, y así en el área de los negocios, así en el área del crecimiento espiritual también, y buscamos a personas que nos pueden dar un buen consejo. Y en ese punto, en ese nivel de influencia en el liderazgo, podemos ver lo que es la etapa del personaje. Ahora, dicho esto, hablemos un poco de lo que es la influencia del liderazgo, pero a través de la inteligencia también. Entonces, en las etapas de vida hablamos de inteligencia fluida y de inteligencia cristalizada. Se las voy a mencionar realmente, pero durante los 40 o los primeros 40 años de nuestra vida experimentamos principalmente inteligencia fluida. Luego de los 40 años o los siguientes 40 años, o pasados los 40 años, quise decir, inteligencia cristalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que nuestro cerebro observa y hace mejor en la primera y la segunda mitad de nuestra vida. Entonces como que observa y comenzamos a tener ya algunos aspectos diferentes. Por ejemplo, en la inteligencia fluida hay adaptación e innovación. Más o menos se interpreta lo que se avecina. Tiendo a aprender rápido y soy creador ingenioso, recursivo, inventador en este caso, o invento, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de esto, vemos que también tenemos una inteligencia cristalizada que es más de 40 años y ya hay como que ya vamos más hacia la aclaración, hacia el resumen, compartimos lo aprendido, hemos madurado ya en algunos aspectos de nuestra vida, tomamos decisiones más analizamos más o deberíamos estar en esa etapa de tomar decisiones con más sensatez. Tiendo a enseñar rápidamente y entreno, sintetizo. Más o menos esa es la inteligencia fluida. Entonces, aquí podemos ver que bueno, que a través de estas etapas de vida de nuestros primeros 40 años
podemos analizar lo que es la etapa de nuestro crecimiento. Y ahora los que están con más de 40 años, bueno, analizar también la inteligencia que nosotros tenemos al desarrollarnos. Volvamos a la historia de José. Quizás estás viendo mucha información hoy, pero te animo a que puedas abrir tu mente y tu corazón y recibir toda esta información para aplicarla en tu vida. Recuerda que estamos hablando de la cuarta etapa y es de la etapa de los 60 años hacia arriba, o de la etapa donde te puedas encontrar, así no tengas 60 años. Y estamos conversando de esta etapa en donde estamos hablando del impacto que se puede tener. Ahora, el punto acá es que José tuvo un impacto también. Vemos en Génesis 50, en ese capítulo que estamos analizando, dice, pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Miren la inteligencia de esto. No seguían dejando de lado ningún cabo sin atar. O sea, ataban todos los cabos porque dijeron, bueno, ahora murió nuestro padre y José se va a desquitar porque a lo mejor no respetó mientras que estuvo Israel vivo o Jacob. Entonces, sigue diciendo, por eso nosotros, los siervos de Dios, de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí vemos la historia de José, un José que había sido vendido, un José que había sido lamentablemente llevado con actos de crueldad. Y vemos que en Génesis 50 se nos cuenta la historia de un joven que, bueno, que después ascendió, aún a través de la calamidad. Vemos que José sufre mucho, pero entendió que la bendición final era mayor de lo que él estaba viviendo. Entendió que era un proceso. No solamente se quedó en que, bueno, ahora voy a hacer las cosas mal porque me está yendo mal, sino más bien dijo, voy a seguir haciendo las cosas bien, siéndole fiel a Dios. Y vemos a sus hermanos preocupados porque de verdad que habían hecho bastante mal a la vida de José. Dice que sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Y aquí quiero preguntarles, ¿creen ustedes que José tenía toda la capacidad para arremeter contra la vida de sus hermanos? Si fuera con un espíritu vengativo, hubiese reaccionado de esa manera. Pero más bien José dijo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¡Wow! José no solo les perdonó, sino que ofreció cuidar de ellos y de sus familias. El perdón de José fue un perdón completo, total. Y esto nos ilustra cómo Dios nos acepta por su gracia aun cuando nosotros no lo merecemos. Saber que Dios nos perdona aun cuando lo hemos menospreciado, rechazado, debe motivarnos a ser misericordiosos y a perdonar a los demás. Esto lo entendió José. José perdonó a sus hermanos aún con todos los actos de crueldad que arremetieron contra él. Y ya vemos que, bueno, José, un hombre de impacto, comenzó a entender, a madurar y con esta madurez que vivió, y una madurez difícil, porque su etapa de vida fue esclavo, preso, vituperado, difamado. Pero aún esto no influenció en su identidad, en su carácter, y decidió perdonar a sus hermanos. Veamos más atrás lo que aconteció en esta historia. Dice que José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Y se quedó a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era, antes de revelarles que era José.
Entonces él perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que la gente que estaba cerca le escuchó y esto llegó hasta los oídos del palacio del faraón. Y le dijo, soy José. ¿Cómo se habrán sentido estos hermanos? Ya daban por muerto a su hermano y sabían que la tristeza de su padre había sido muchísima porque su padre había llorado a José, lo daba por muerto y por eso cuidaba tanto a su otro hijo menor, a Benjamín. Y la pregunta de José fue, ¿vive mi padre todavía? Soy José, pero ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, le dice José. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. ¿No se recuerdan ese acontecimiento? Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. ¡Oh, otra perla más de José! ¡Wow! Y quiero que ustedes se pongan hoy, y yo me incluyo, en la historia de José. ¿Cómo José reacciona? ¿Reaccionarías así? A veces el rencor nos mueve a reaccionar de la manera incorrecta. En una tensión donde José tenía todas las de ganar, porque si se basaba en las leyes, quizás hubiese metido preso a sus hermanos, no los hubiese alimentado o le hubiese pagado mal por mal, pero José no decidió esto. No se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Esto está en el capítulo 45 de Génesis. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. ¿Qué quiero decir con esto? La repetida convicción de que Dios estaba detrás de su dolor refuerza la sinceridad de la petición y entiende y hace entender a sus hermanos, fue Dios quien me envió a este lugar. Bueno, los medios no fueron los mejores, eso se entiende, pero Dios estaba creando en José una identidad y un nivel de influencia brutal para la época. Siendo un extranjero, hebreo, llega a ser el hombre con más autoridad después de Faraón, de ese mundo antiguo. Y si lo vemos desde la perspectiva espiritual, que permítanme hacerlo, era el hombre con más autoridad en esa época. Pero hubo un proceso en él. Y ese proceso también fue perdonar. No se inquieten, no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, por haberme hecho el mal. Al incluir a Dios en esta escena de la historia, demostró que lo más importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Entonces, la historia de José nos dice a nosotros que Dios produjo algo bueno de la maldad de sus hermanos, de la falsa acusación de la esposa de Potifar porque lo acusó de abusador, de la negligencia del copero también porque duró mucho tiempo más en la cárcel y de los 7 años de hambruna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las experiencias en la vida de José le enseñaron que Dios saca cosas buenas de lo malo para aquellos que confían en Dios. No sé si tengas historias parecidas a estas, pero te aseguro que si analizas bien, de lo malo, Dios saca cosas buenas. ¿Tienes suficiente fe en Dios para esperar pacientemente que Él utilice una situación mala para tu bien? ¿Tienes suficiente fe en Dios para hacerlo? Y es que podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque como José aprendió, Dios puede intervenir en las malas intenciones de los hombres para cumplir su propósito. No sé qué puedas estar viviendo en este momento, pero quiero decirte que si estás pasando por una mala situación, Dios puede y va a intervenir para que se cumpla su propósito en tu vida. Ten fe. Sabemos que Dios hace todas las cosas para que cooperen para el bien de los que les aman y son llamados según el propósito que
que Dios tiene para ellos. Romanos capítulo 8, 28 al 30. Dios hace posible que todas las cosas, no solo incidentes aislados, redunden en nuestro bien. Porque para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Esto significa que todo lo que nos pasa es bueno. Pero ¿cómo Miguel me puede estar diciendo que todo lo que nos pasa es bueno si yo tengo un dolor de un luto? Si yo estoy pasando por una dificultad económica, si yo estoy pasando por una situación irregular en cuanto a mis papeles migratorios y no encuentro solución. Pues déjame decirte que Dios puede usar esta situación para el bien tuyo, para el bien de nuestras vidas. Lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído, pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. ¿Saben? El año pasado, 2023 exactamente, diciembre de 2023, yo soy, puedo decirle que electromecánico, ¿sí? Digámoslo de esa manera, hago trabajos electricistas y mecánicos a equipos industriales, creo que lo mencioné para los que vieron el mensaje anterior. Y trabajo con equipos grandes, generadores de diferentes, o grupos electrógenos, como también le dicen, de diferentes tamaños. Y en un momento, un diciembre, recuerdo que era como 20, 21 de diciembre, yo hice una fuerza con un motor de aproximadamente 5 HP, estaba solo y el piso estaba húmedo. El piso estaba húmedo porque había llovido y me resbalé con ese motor. El motor me cayó encima del pecho y yo sentí que algo me fracturó o algo sonó en mi interior, en la parte de atrás de la espalda baja. Bueno, de ahí comencé con un dolor, vino el verano, entonces entre eso yo seguí el trabajo, realmente digamos que la temporada alta de mi trabajo es en verano y empeoré. Me hice unas radiografías y me detectaron una discopatía entre mi columna o la cervical L3, L4 que justo tocaban el nervio ciático y me paralizó por más de un año. Yo seguí dando grupos de cuidado porque junto con mi esposa somos líderes de grupo de cuidado presencial acá en La Serena y también liderizamos los grupos de cuidado internacional. Seguimos haciendo grupos, pero yo no podía sentarme, los tenía que dar de pie. No podía conducir, presionar con mi pie izquierdo el embrague o el clutch del auto era imposible. Llevar a mis hijos al colegio muchos días fueron imposibles. Levantarme de la cama era demasiado difícil. Y allí llegó la pregunta de repente. ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Y es para reflexionar realmente. Pero esa situación me levantaba a las 2 de la mañana, me recostaba, dormía muy pocas horas al día, aproximadamente 4 horas diarias, 3 horas diarias. Me levantaba cada cierto tiempo en las noches, no podía dormir, tenía que dormir sentado. Y no podía dormir acostado, dormir acostado era muy poco. ¿Qué quiero decirle con todo esto? En algún momento llegué a preguntarme por qué, pero no confronté a Dios por esto, no le dije, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué estoy pagando esto? Si yo soy tu hijo, te sirvo. No lo hice de esa manera. Le pregunté a Dios por qué, en el sentido de entender si esa disciplina era una disciplina para corregir algo en mi vida. Y lo que sí puedo entender ahora, estoy sano, gracias a Dios. Siento que ese milagro ocurrió, el 2024 fue un año muy duro. Y en diciembre, finales de 2024, principio de 2023, comencé a sanar, ya pude conducir otra vez, ya pude regularizar mi tema laboral, volver a ir a trabajar con un poco más de tiempo, de horas de trabajo. Hice mucha terapia física también y a través de eso el Señor me sanó. Pero todo este proceso que viví me acercó más a Él. Las madrugadas en las que me levantaba con dolor, leía la Biblia, un trozo porque a veces era bastante difícil mantenerme de pie, pero dije, algo el Señor me está procesando. Algo quiere Dios restaurar en mi relación con Él. Algo Dios me está disciplinando. Y le doy gracias a Dios por ese proceso, porque esos procesos nos enseñan a madurar. Así que si estás viviendo alguna situación,
ten presente que Dios no solamente está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y algunas veces nosotros creemos que solamente Dios tiene que estar ocupado en hacernos felices, pero no. Él se ocupa más en cumplir su propósito en nosotros. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Note asimismo que esta promesa no es para todos, es solo para los que aman a Dios y forman parte de los planes de Dios. Los llamados son todos los que el Espíritu Santo convence y permite de que reciban a Cristo. Estas personas tienen una nueva perspectiva, una nueva mentalidad en la vida. Confían en Dios, no en las riquezas pasajeras de la vida presente. Buscan su seguridad en el cielo, no en la tierra. Aprenden a aceptar el dolor y la persecución, no a lamentarse, porque Dios está con ellos. Entonces la meta suprema de Dios en cuanto a nosotros es hacernos semejantes a Cristo. Esto, Romanos 8, 28 al 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Nos glorificó. Nos da de su gloria. Nos justificó. A medida que vamos siendo como Él, descubrimos lo que en realidad somos. Las personas por la cual nosotros fuimos creados. Entonces, las bases de nuestras etapas de vida, de 0 a 20, identidad, de 20 a 40, incremento, de 40 a 60, influencia y de 60 en adelante, impacto. Nunca una de estas bases no debería desestabilizarse, porque si estamos en la etapa del impacto, la identidad está firme, el incremento es firme, la influencia es firme. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las bases sobre las cuales se han construido estas etapas es una base firme. Y es una etapa donde la hemos construido con nuestros años anteriores. Identidad. ¿Quién eres a los ojos de Dios? Está ligado a Cristo y con una perspectiva eterna. Incremento. Seguir creciendo y multiplicándonos en lo personal y espiritual. No dejas de crecer y aprender, así no dejas de ser una influencia positiva para otros. ¿Lo ven? Y esto crea impacto, un legado. En la historia de la Biblia existe un líder que se llamó Josué. Y lo menciono rapidito porque ya hemos mencionado varias historias, pero lo menciono rápido. Saben, en los últimos capítulos de la historia de Josué, Josué dice que convocó a todo el pueblo y les dijo, bueno, escojan hoy a quienes van a servir, si a los dioses o a Jehová, o al Señor, al Altísimo. Y fue buena la pregunta. Y la respuesta de Josué ante todo el pueblo, que fue confrontativa, igual, la respuesta es, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes escojan a quién van a servir, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. ¿Saben? Les comento esta historia de Josué. Para mí Josué es uno de los héroes de la fe preferidos del Antiguo Testamento. Me gusta mucho la historia de Josué, su historia de cómo caminó con Moisés, cómo desarrolló su liderazgo, cómo fue llamado y las veces que Dios conversó con él. Sin embargo, al final de sus días no supo reproducirse. No supo dejar un legado de fe. No supo entregar esa batuta, ese legado a la siguiente generación. Si ustedes ven la línea de tiempo de la historia de la Biblia, después de Josué no se levantó ningún otro líder que hubiese sido formado por él. Es más, Dios comenzó a levantar jueces y seguido al libro de Josué, el libro que sigue es el libro de jueces. Y Dios levantó jueces de diferentes tribus, mas no de la familia de Josué. Vemos la diferencia entre Abraham, que la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, José. 4 generaciones. 4 generaciones de impacto. Y aquí quiero preguntarte, ¿has pensado qué va a ocurrir con tu 4ª generación? No sé si ya tienes hijos y si ya tienes nietos. Pero muchas personas piensan y dicen, bueno, yo no voy a llegar a la 4ª generación. Eso es van a ser problema de mis hijos. Pero realmente no.
realmente tenemos parte en esta generación. Así que te animo a que seas de impacto en tu generación, pensando en que la cuarta generación va a ser impactada por el legado que tú puedas dejar hoy. Vuelvo y les cuento lo de Josué. Josué no dejó un impacto, no dejó un líder de relevo. Y el pueblo se desvió, el pueblo se fue a los ídolos, quise decir. Y se desvió, hizo lo malo ante los ojos de Dios una y otra y otra y otra vez. Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero realmente su casa, no se encuentra historia de qué pasó con la casa de Josué. No se lee en el aspecto bíblico. Porque Josué fue un buen líder, pero un mal reproductor de ese liderazgo. No dejó un legado que trascendiera en las generaciones. Y hoy te comento esto para que reflexionemos. ¿Qué estás haciendo ahora en tu generación? ¿Estás siendo de influencia? ¿Estás siendo de impacto? ¿Te estás reproduciendo en otros? Hablemos de la influencia en el liderazgo. Entonces, cuando hablamos de este personaje de respeto, las personas lo seguirán debido a quién es usted. Lo respetan. Nunca dejarán este nivel base de donde se encuentra. Entonces sigue trabajando para llevar a otros contigo por los diferentes escalones, posición, relación de permiso, producción, desarrollo de personas y respeto a través del legado que estás dejando. Entonces pídele al Señor conscientemente que te edifique para dejar ese legado de sabiduría, que sean guiados para otras familias y en sus relaciones cercanas. Veamos cada vez de cerca estas relaciones y que tengamos una oportunidad para desarrollarlo en personas. Llevemos esto a la vida práctica. Veamos con sensibilidad para quienes es este tiempo de transformación. Interceda por otros, hable a Dios a favor de ellos y escuche a Dios a favor de ellos también. De su tiempo, de recursos, esfuerzo para cultivar la vida en Cristo y su propósito en otros. Acompaña a otros en el proceso de tener una relación más cercana con Dios, discipulando y mentoreando. Recordemos lo que hemos escuchado hasta ahora. Seamos de impacto para otros y pensemos en nuestras generaciones. No estamos aquí solamente para vivir y cumplir nuestros proyectos, nuestras metas. Dios nos puso con un propósito y como padres estamos destinados para esto. Pero tú dices, no soy padre aún. Bueno, como padre espiritual, provee esa dirección. Proveer dirección, recursos, camina con alguien, guíalo espiritualmente, acompáñalo, acércalo a Dios y damos de nuestros recursos, le damos también autoridad para que ellos tomen decisiones y puedan errar, pero le acompañamos. Y esto es importante, una familia que podamos ser una familia extendida, una familia saludable, que crezcamos juntos. Dicho esto, impacto en esta cuarta entrega de Generaciones. Te dejo esto para reflexionar, para que apliquemos a nuestro día a día y bueno, seamos líderes como Josué, seamos líderes como José, seamos líderes como David, pero pensando en que aunque esos héroes de fe tuvieron errores, fallaron, la diferencia fue reconocer, confesar, pedir perdón y aceptar el perdón de Dios. La diferencia es que nosotros vamos a ser intencionales en invertir tiempo en nuestras generaciones. Quiero que oremos, quiero pedirte ahí donde estás, inclina tu rostro. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias porque tu mensaje habla a nuestro corazón, tu palabra. Y hoy te pido, Señor, que me ayudes a hacer ese medio y que nos ayudes a hacer ese medio de influencia y de impacto para nuestras generaciones. Hoy oro por esa cuarta generación que quizás no sé cómo vaya a ser. Tú sí lo conoces en los tiempos, pero oro para que pueda dejar un legado que impacta hasta la tercera y cuarta generación.
Ayúdame, Señor, a escoger con sabiduría, a tener certeza en mis decisiones, a tener acierto, a ser eficaz, a poder conectarme contigo y parecerme cada día más a ti. Gracias porque me elegiste, me escogiste y hoy puedo entender que tú quieres que me parezca cada día más a Cristo. Es algo progresivo, pero ayúdame a crecer en tu tiempo. Pero ayúdame a seguir creciendo y a parecerme más a Cristo hasta que llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo a un varón perfecto. Y no es porque yo pueda alcanzar la perfección en esta vida, sino más bien porque tú me haces perfecto, porque tú me justificas a través de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a impactar sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta una próxima entrega. Les envío un fuerte abrazo. Dios les bendiga.